del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su amor, por esa gran salvación, como dice la Escritura. No podemos despreciar esa salvación tan grande. Y por eso, hermanos, nos deleitamos en estudiar su palabra, en leer su palabra, en meditar en ella, como dice la instrucción, meditando en su palabra. Y por lo tanto, hermanos, en esta hora solo me resta decirles bienvenidos. Este es el día miércoles 21 de febrero del 2024 y es una transmisión de Elim Mission Christian Church de Sydney, en Australia. Y damos gracias a Dios por permitirnos entonces meditar en su bendita y grandiosa palabra. Y para ello, hermano, quiero que en esta tarde leamos unos versículos quizás ya bien conocidos, pero que Dios siempre tiene algo para darnos. En el capítulo 21 de San Juan, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Aquí se nos narra este momento en el cual el Señor se aparece después de su resurrección a los discípulos. Y vemos acá, hermanos, entonces leemos capítulo número 21, versículo 1 en adelante. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron, y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Solamente eso leemos, hermanos, y oramos. Padre bueno, gracias por tu amor, por tu palabra, por esa bendición que tenemos. Y en este momento pedimos en el nombre de Jesús de que nos hables, nos instruyas, nos bendigas con este rocío de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice cada vida. Corazones que estén necesitados, tócales.
en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bendito el Señor. Brevemente, hermanos, vemos acá este caso maravilloso del discipulado o de algunos de los discípulos de Jesús. Aquí dice que en la parte final dice que esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Él ya había resucitado y se había aparecido a algunos de ellos. Es decir, todos ellos prácticamente, los que están acá, ya habían recibido la visita del Señor resucitado. Prácticamente 4 veces ya. Aquí son 3, dice, pero anteriormente se le había aparecido primero en la tumba vacía, dice a María Magdalena. Fue la primera, después se le apareció a los discípulos que no estaba Tomás, y después se les apareció otra vez cuando estaba Tomás, y aquí están otra vez ellos, algunos de ellos. Dice la Escritura que se encuentran 7 discípulos, 7 de ellos se encuentran en este momento. Hermano, es bastante tremendo poder notar la condición que los discípulos se encontraban. Como ya dije, habían recibido, ya se habían enterado de la resurrección de Jesús. Pero vemos que a pesar de que se habían enterado, de una u otra forma la habían comprendido, la resurrección de Jesús, vemos acá que se encuentran quizás en un momento un poco indecisos. Es decir, ellos sabían el llamado que habían recibido. Ellos sabían que ellos habían dejado, como cuando el Señor los llamó, les habían dejado todo. Habían dejado sus oficios, habían dejado sus quehaceres, aún habían dejado quizás su familia y le habían seguido. El Señor los había instruido por todo ese tiempo. Ellos habían aprendido y al final ellos sabían de que el llamado que habían ellos recibido era un llamado para cambiar el mundo. Era un llamado, como les dijo, a ser discípulos, a ser discípulos de todas las naciones. Seréis testigos. Irán sanando, haciendo estas obras, haciendo la luz en esta tierra, en este mundo, llevando esta agua, siendo la sal. Ellos habían recibido toda esta preparación y de una u otra forma estaban conscientes de que su vida había sido ya marcada por ese Jesús. Pero de repente se encontraron como que ya no funcionaba. De repente se encontraron como que en realidad la situación iba por otra dirección. Que su Jesús había sufrido, había sido crucificado. Que ese Jesús que ellos ya se habían conocido, pero de una u otra forma ese Jesús quizás tuvo que marcharse, que los mismos romanos, los mismos judíos lo mataron, que uno de sus amigos, de los codiscípulos, le había entregado, lo había vendido, y que ellos mismos habían sido hechos dispersos. Allí ellos quizás se encontraban en este dilema. ¿Y ahora qué? La situación se puso difícil. Pedro se lamentaba quizás porque había visto ese fuego, se había ido a calentar en ese fuego, y allí negó a Jesús. En que regresó y el Señor en su misericordia se le apareció. Pero ven que no sabemos cuántos días habían transcurrido después de que se les apareció la última vez. Pero ellos se encuentran en este dilema. ¿Qué vamos a hacer? La situación ya cambió. El plan quizás de Dios ha sido movido. Quizás Dios va a hacer estas cosas de otra manera. No sabemos qué hacer, no tenemos
las instrucciones escritas qué va a pasar después. No sabemos qué va a pasar. ¿Cómo es que íbamos a cambiar el mundo? Algo salió diferente. Pedro manifiesta acá en este versículo 3, les dice: amigos, hermanos, compañeros, mientras no sabemos qué pasa, antes que nos vayan a crucificar quizás a nosotros también, voy a pescar. Me voy a ir a pescar. Ese ha sido mi trabajo. Eso fue lo que yo hacía antes, y todos sintieron ese deseo de unirse a Pedro quizás. Todos sintieron ese deseo. Voy a pescar, regreso a mi trabajo. Pedro sabía que el Señor jamás lo había diríamos rechazado, jamás le había impedido de que fuera pescador. Mas sin embargo, me imagino que recordaban que el Señor les dijo: los haré pescadores de hombres. Hasta esta altura, ese llamado de ser pescadores de hombres no se había dado muy claro. Habían sido nada más discípulos. Habían ido de dos en dos, habían ido llevando el mensaje con Jesús, pero el llamado específico de ser pescadores de hombres como que se había desvanecido, como que ya no iba a funcionar. Entonces dice Pedro: me regreso a mi trabajo anterior, me voy a pescar, haré algo mientras pasa la tormenta. Todo está difícil, veré cómo me va con la pesca. Hermano, cuando las situaciones muchas veces parecen que la promesa de Dios no se está cumpliendo, cuando el llamado que hemos quizás sentido de Dios se ve que no funciona, o cuando las circunstancias que acompañan ese llamado se vuelven adversas, se vuelven deformes, no tienen el patrón que se esperaba. Como humanos vamos a tender a flaquear. Nuestra visión es quizás limitada y no podemos comprender las posibilidades. El Señor no vino a hacer un proyecto, no tenía un proyecto que iba a delinearles, así como los proyectos modernos. El Señor les había marcado un estilo de vida, el cual ellos tenían que vivirlo, confrontarlo. Pero aquí no parecía que eso tenía significado. Los demás discípulos, al ver a Pedro, le dijeron: bueno, nosotros, le dicen, vamos nosotros también contigo. Ya nos vamos. 7 discípulos se fueron a pescar toda la noche. Por lo menos allí nos va a ir bien, dijeron. Por lo menos allí vamos a hacer algo. Por lo menos vamos a alimentar a nuestras familias con eso. Pero muchas veces la situación parecen que van de mal en peor. De mal en peor. Y buscaron, dice, entraron a la barca aquella noche, no pescaron nada. Se vino la noche oscura. Se vino la noche difícil, fría, pero no pescaron nada, a pesar de ser expertos en la pesca. No había nada para ellos. No había resultado en esa decisión de Pedro. No había habido ninguna diferencia ahora. Iremos contigo, le dijeron. No hay nada ahora para Pedro y para los otros
discípulos. La Biblia dice en Romanos, porque nosotros, dice, no vivimos para sí. Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Porque si vivimos, dice, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Romanos 14, 7 y 8. No vivimos para nosotros, sino para Él. Aquí ellos estaban luchando para salir adelante. Y no funcionó. No les funciona. Hermano, cuando la situación está difícil, dura, no hay alternativas, no hay opciones, y hacemos lo que creemos lo más indicado. Lo más indicado, la noche se pone oscura, tenebrosa, y remando contra la corriente quizás, deseando que ya se acabe todo. Ya cuando ya no hubo nada más, dice la Biblia que se les apareció el Señor. Eran profesionales, pero estaban frustrados. Podían hacerlo, pero no funcionaba. Y allí dice que se les apareció. Cuando ya iba, versículo 4, amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Pero Él llegó. Jesús sí sabía que eran ellos. Eso es lo importante. El Señor sabe dónde estamos. El Señor sabe las intenciones que tenemos. El Señor sabe los esfuerzos quizás que estamos haciendo. Y sabe que no hay resultado. Entonces allí llega. Hermano, allí llega a confirmar lo que Él quiere o lo que Él ha tenido y ha planeado siempre. Y les dice o les dijo: hijitos. Juan es el que está escribiendo escribe este libro. Recordemos que más adelante en sus epístolas Juan usa esa palabra, hijitos míos, hijitos. Es una expresión, ¿saben? Bien cariñosa, bien significativa para llevar amparo, consuelo. Si vemos humanamente, hermanos, humanamente quizás no cabería esta palabra, porque Jesús humanamente cuando murió era como de 33 años, dice la Biblia. 33 años. Entonces y los discípulos no eran unos niñitos, eran quizás casi la misma edad de Él. Entonces no compaginaba como humano decir hijitos a otros de su misma edad, casi. Mas sin embargo aquí Jesús está actuando como Dios con compasión. Dice: hermanitos, mis hermanos, mis hijos, mis hijitos, aquí estoy. Ya no aguantan, ya no pueden. Aquí estoy, aquí vine. Llegó de mañana, llegó tempranito, pero llegó después que ellos agotaron todo. Hermano, no sabemos la reacción de los discípulos. Una bendición grande que había tenido en este caso Tomás, que había sido bien crítico, que había dudado mucho. El Señor se le apareció bien directo de dos formas tremendas. Anteriormente le había dicho: Tomás, toca, pon tu mano en mi costado, mira mis marcas, mis llagas, los clavos. Y Tomás lo hizo, y Tomás se maravilló. Y en esta oportunidad Tomás mira un milagro más, porque el Señor les dice: ¿tienen algo de comer? ¿Tenéis algo de comer?, les dice. Hermano, cuando el Señor llega y Él examina nuestra vida, examina nuestro corazón, Él quiere que respondamos de acuerdo a la necesidad que tenemos. Quiere que respondamos no como campeones, no como héroes, sino como lo que somos.
Ellos le pudieron haber dado cualquier respuesta a Jesús. ¿Tienen algo que comer? El Señor sabía que no tenían nada, pero quería escuchar de sus labios la confesión de su situación. Ellos le dijeron no, un simple no, porque no había más explicación que dar. Simplemente no tenían. No se excusaron y dijeron, somos profesionales, ya vamos a agarrar a alguno por ahí. No. Dijeron, no hay nada. Allí llega el Señor a suplir la necesidad. Cuando estamos vacíos decimos, no tengo nada. Ahí llega y Jesús les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Proveyó inmediatamente el Señor. Al escuchar que tenían nada, respondió, le dice, háganlo de esta forma. No argumentaron, porque ellos ya habían experimentado eso. Recordemos cuando el Señor llamó a Pedro, el mismo caso casi era, que estaba pescando y no encontró nada toda la noche, y le dice, tíralo de este lado, y agarraron esa inmensidad de peces, y después le dice, sígueme, te haré pescador de hombres. Y aquí en esta otra oportunidad lo mismo. Entonces ya recordaron estas indicaciones, esta forma de operar, este modum operandum, ya lo conocemos, dijeron. Ya nos pasó una vez, y lo tiraron. Y dice la escritura y dice, y no, entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Se les llenó la red, se les llenó. Juan, el apóstol, el amado, reconoció claramente, este es mi Señor. Este es mi Señor. Y le dice, Pedro, es Jesús. Pedro, es Jesús. Y Pedro, con todo respeto, se ciñó la ropa porque se la había quitado para pescar. Se puso sus ropitas ahí, se cubrió lo mejor que pudo, presentable delante del Señor, y le dice, yo voy donde Jesús. Se tiró inmediatamente y se echó al mar, dice. Y llegaron a la orilla. Jesús ya había preparado, había encendido las brasas, dice. Había puesto a Pedro, me imagino, hermano, Pedro, me imagino que él tuvo algo tremendo en su corazón. La última vez que Pedro había estado junto a esas brasas, ahí cuando iban acusando a Jesús, Pedro se fue a calentar ahí junto a las brasas, al fuego, y allí negó a Jesús. Ahora acá encontramos Pedro, mira las brasas otra vez y mira a Jesús ahí. Se debe haber recordado, me imagino, fallé la vez pasada y hoy Jesús me da de comer. Ya tenía Jesús pez y pan. El gran argumento de siempre es cómo lo tuvo. Él es el creador. Ajustó un pez o eran varios. Era un pedazo de pan o era bastante. Si él multiplicó el pan para los 4,000 o los 5,000, aquí para 7, para 8 con él, era lo mismo. El Señor pudo multiplicar quizás el mismo pez, quizás multiplicó los panes, el pan, pero lo importante es que Jesús les dijo que comieran. Jesús les dio, dice el versículo 13, vino Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, y les dio que comieran. Pedro sacó los peces, la red de la barca, y dice que encontró peces grandes, 153.
Así dice el versículo 11. 153 peces agarró por la orden de Jesús. Mano, el Señor vela por los suyos. El Señor se encarga de suplir necesidad. Más de 7 pescados. Más de 21 pescados entre los 7 discípulos. 153 por todos, imagínense. 21 peces por cada uno y grandes. Esa fue la bendición de Dios. ¿Cuál es, hermanos, nuestra situación hoy, en este momento? ¿Hay decepción? ¿Hay tristeza? ¿No se ven resultados? ¿No se mira respuesta? Parece que se cerró la puerta. Parece que la dificultad es demasiado. La producción no existe. El trabajo es muy duro y no hay resultado. En esa mañana es cuando el Señor llega a preguntarnos: ¿tienes algo? ¿Tienes que comer? Honestamente, digámosle: Señor, no. ¿Cuál es, Señor, en qué forma voy a actuar? ¿En qué forma me vas a corregir? ¿En qué forma voy a seguir adelante? El Señor se les apareció en el momento oportuno. De ahí en adelante los discípulos recibieron una instrucción del Señor. Como dice en Hechos, el Señor los estuvo instruyendo por muchos días. Pero ahí ya ellos se dieron cuenta: realmente nuestra misión no ha terminado. En realidad su misión empezaba. Parecía oscuro, pero empezaba su misión. De aquí en adelante se convirtieron los verdaderos pescadores de hombres. De aquí en adelante su vida cambió. Pero tuvieron que pasar por ese proceso de desgano, por ese proceso de incertidumbre. Pero allí, cuando Dios tiene un plan, hermano, con usted, con nosotros, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Así que esperemos en Él y no dudemos. Padre bueno, gracias te damos por ese amor grandioso. Ayúdanos en nuestras flaquezas. Ayúdanos en nuestras necesidades. Provéenos, oh Dios, en nuestro desgano. Llega, oh Dios, y suple esa necesidad. Y prepara, oh Dios, la obra. Prepara, oh Dios, lo que nos toca, lo que nos corresponde hacer, de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu llamado. Y ayuda a tu pueblo, Señor, en ese momento de dificultad, de incertidumbre. Así como llegaste y les llevaste vida a los discípulos cuando estaban en tristeza, en soledad, sin nada, así llega hoy, oh Señor, proveyendo a los tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Bendito el Señor. Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor quede en cada uno de vuestros corazones. Amén.